Bien, bueno, mis hermanos queridos, buenas noches. Saludamos a todos los que ya están presentes acá en TikTok y también damos la bienvenida a aquellos que van a ver en diferido este estudio. Hoy vamos a culminar con este estudio que ya hemos comenzado, creo que hace como unos 4 o 5 programas anteriores, ¿no? Con respecto a lo que es la teología de la prosperidad. Hoy vamos a concluir con eso. Y bueno, Dios mediante, ya el sábado vamos a empezar un tema nuevo que espero que estén todo. Va a ser un tema bastante picante. Yo les puedo asegurar, yo sé que a veces parecen temas ya trillados, pero son temas que son candentes, son actuales y que lamentablemente, bueno, ha causado mucha división dentro de congregaciones y bueno, lamentablemente se tiene que decir la verdad, no están haciendo la voluntad de Dios por causa de ese tema que vamos a tocar, y lo quiero dejar todavía en sorpresa, ¿no? Hermanos queridos, recordemos un poquito que estábamos viendo el tema de lo que es este, el Evangelio de la Prosperidad o la teología, ¿no? La teología de la prosperidad. Ay, déjenme que busque un poquito el cuaderno, que acá está, gracias a Dios. Y habíamos dicho nosotros aquella vez ya, mencionando, por ejemplo, todas las cosas que solían hacer dentro de estas congregaciones, y sobre todo, haciendo mención a algo que lamentablemente gobierna el mundo, ¿no? Gobierna el mundo y por causa de ese vil metal, es el llamado dinero, conocido como dinero. Lamentablemente se ha hecho muchas cosas, se han lastimado personas, hay guerra con todo esto y bueno, ustedes ya saben, no hace falta que uno enumere, ¿no? Incluso hasta se han dividido familias por causa de todo esto. Algo que por ahí nosotros diríamos, pero esto no tiene que suceder dentro de una congregación de cristianos, de hijos de Dios. En teoría, en teoría somos nosotros regenerados, nacidos de nuevo, por lo tanto deberíamos nosotros tener un comportamiento diferente, ¿no? Cuando yo digo nosotros, no nos sientamos aludidos a aquellos que no hemos practicado este tipo de cosas, pero sabemos que lamentablemente tenemos hermanos e incluso personas que no son creyentes que están abusando dentro de la congregación. La teología de la prosperidad es algo, como ya hemos visto nosotros en el tiempo de la historia, que ha nacido por allá a final del siglo XIX y principio del siglo XX. Y de ahí que se viene arrastrando todo este tipo de doctrina, ¿no? Que lo único que pretende es subyugar a la congregación. Buscan, como la Biblia nos enseña, satisfacer únicamente las necesidades terrenales. Y son necesidades terrenales que las tenemos todos, todos. Más allá que quizás alguno tenga por ahí una mejor posición económica, pero de igual manera todos atravesamos de alguna manera cierta situación crítica, ¿no? En la parte financiera. Y lógicamente esto de la teología de la prosperidad también va de la mano con lo que es bueno, los dones de sanidad. Y como había dicho aquella vez también, recuerden, qué puntería que han tenido justamente de apuntar y de lanzar el dardo, podríamos decir, a ese sector tan necesitado que es justamente de la parte financiera y la salud, ¿no? ¿Quién de nosotros no necesita dinero para pagar cuenta, para vivir, etcétera, etcétera? ¿Quién de nosotros que está atravesando quizás una enfermedad no quiere estar sano? Bueno, allí es donde esta teología de la prosperidad ha logrado encontrar, como quien diría, la veta de oro, ¿no? O el pato que pone huevo de oro, no sé cómo le llaman. Pero lamentablemente se empieza a hacer lo que es un mercadeo de la fe. ¿Mm? Y los creyentes, muchos de ellos desesperados, necesitados por esta situación y buscando a la misma vez una solución rápida, milagrosa, fantástica, urgente, se han dejado llenar los corazones
con estas personas que están buscando simplemente llenarse su propio vientre, satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Han caído en las garras de estas personas, que a la misma vez hay que verlo como un juicio de parte de Dios. Dios mismo permite que estos sinvergüenzas, ávaros, que se hacen llamar muchas veces pastores, puedan estar constantemente engañando a otras personas, porque estas otras personas, muchos de ellos se han acercado simplemente no a escuchar el Evangelio, sino más bien a tratar de recibir las bendiciones, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de los panes y los peces, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo bien clarito: ustedes no me siguen hablando así prontamente, no me siguen porque soy el Mesías, me siguen porque yo les di de comer, me siguen por los milagros. Y eso es lo que está sucediendo lamentablemente en muchas congregaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos hacer con todo esto nosotros? Bueno, hermano querido, tratar de cambiar esa situación, por lo menos en nuestra vida, que gracias a Dios yo creo que el Señor está operando entre nosotros y está logrando ese resultado, que por supuesto es para la gloria de Dios, ¿no? Vamos a leer unos cuantos textos bíblicos. Yo sé que esto ya lo hemos leído, pero vamos a repasar un poquito más. Por ejemplo, segunda de Timoteo, ¿no? ¿Quién tiene Biblia, mi hermanito, ahí? Por favor, vamos a ir a segunda de Timoteo, el capítulo 4. Esto lo vamos a usar como introducción para esta última etapa que vamos a ver nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y quiero que leamos los versículos 1 al 4. Mi hermana Beatriz se cayó. Mi hermana sierva de Jesucristo, ¿usted tiene Biblia? Amén. Entonces usted me va a leer el versículo 1, la hermana Noemí, el versículo 2, la hermana María Contreras, versículo 3, el hermano Maldonado lo va a dejar descansar y yo voy a leer el versículo 4. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. A ver qué dice ahí. Amén. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que no juzgará a los vivos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ese, mi hermano, que me viene ahí. Versículo 2. Ok. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Versículo 3, mi hermana querida María Contreras. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Mi hermana Beatriz, ¿usted tiene Biblia? Si tiene, me lee por favor el versículo 4. Estamos en segunda de Timoteo. Mi hermano Wilmer, que está bendiciones, ¿podría por favor un momentito mutear su micrófono? Ya le damos la bienvenida. Mi hermana Beatriz tiene... Segunda Timoteo, ¿qué capítulo? Capítulo 4 y el versículo 4. Ya voy, lo estoy buscando. Amén, amén. Es que esta no es la Biblia de siempre. ¿No tiene segunda de Timoteo su Biblia? No, es que lo estoy buscando, pero estoy en una Biblia que no es la mía. Amén, amén. Era la de mi mamá y entonces me cuesta más encontrar. Un segundo. Cuando yo estaba de maestro de los chicos y yo le decía, busquen tal libro, chico, y agarra, había los chiquitos, me decían, profe, no está Timoteo en la Biblia, me decían. Qué lindo.
¿La encontró, hermana? Espérense, hay que ver, esa segunda Timoteo. Capítulo. Capítulo 4, versículo 4. ¿Qué? Por eso. Capítulo 4 me dijo. Sí, versículo 4. Versículo 5. No, 4. 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén, amén. Hasta ahí nomás. Bien. Presten atención, hermanos queridos. Creo yo que acá tenemos claramente parte de la respuesta de por qué estas personas que se hacen llamar muchas veces pastores, mi hermana Beatriz, mute su teléfono por favor, mi hermanita, por qué muchas veces estas personas tienen esa ambición, ¿no? Y parecería como que directamente a ellos no tienen piedad, no tienen piedad de las ovejas y tampoco tienen temor para justamente estar haciendo mercadería de las almas, ¿no? Almas de la cual nuestro Señor Jesucristo ha pagado un alto precio, pero estas personas no tienen vergüenza, no tienen temor de Dios y no les interesa, no les interesa. Hay clara evidencia de que estas personas no son hijos de Dios. Cualquier hijo de Dios, usted mismo, hermano querido, hermana querida, trate usted de engañar con el evangelio a una persona para sacarle dinero. Si usted es un nacido de nuevo, no lo va a hacer. Y si por casualidad intenta hacerlo, usted sepa que tenemos un Padre Celestial que nos va a disciplinar. Pero a estos teleevangelistas que estamos viendo nosotros, que tienen catedral de cristal, tienen la iglesia de no sé qué, de los cielos, de lo alto, semejante templos multimillonarios, no reciben juicio, no reciben castigo. Y uno dice, ¿qué estará pasando? ¿Será que Dios avala todo ese tipo de movimiento? No, simplemente que Dios no va a disciplinar a los que no son sus hijos, pero a los que son sus hijos sí va a disciplinar. Hermano querido, estos versículos dicen clarito, ¿no? Te requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto le está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo, pastor de acá de esta congregación. Y esto también, por supuesto, que para todos nosotros, sobre todo para aquellos que estamos predicando la palabra del Señor. Es una advertencia, porque nuestro Señor Jesucristo vamos a estar delante de Él, y Él va a ser quien va a juzgar tanto a los vivos como a los muertos. En esta manifestación, nosotros vamos a tener que rendir cuenta en el tribunal de Cristo. Recordemos que ese lugar no es para condenación, pero no creo que vaya a ser muy simpático que estemos parados delante de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que hemos hecho acá nosotros con el Evangelio, ¿no? Aquellos que no son hijos de Dios, que lucran con el Evangelio, bueno, no van a estar ahí, ellos van a estar en el trono blanco. Diferente va a ser justamente el fin de ellos, ¿no? Versículo 2 dice, predica la palabra. Ahí está. En primer lugar, hay que predicar la palabra, y eso es lo que hacen todos los que estamos acá. Gracias a Dios. De una u otra forma estamos predicando la palabra. No existe un solo hijo de Dios que no predica la palabra. Bueno, a mí me compartieron un video, por ejemplo, esta tarde, un breve comentario. Bueno, una persona, un hermano en Cristo predicando muy fervorosamente, y él decía, ¿cómo que decía? Yo admiro a los mormones, admiro a los testigos de Jehová, su manera de salir a predicar, de golpear las puertas. Y yo digo, bueno, pará un poquito. Admirar a los mormones, admirar a los mal llamados testigos de Jehová, porque solamente salen a hacer ese tipo de trabajo, yo creo que está mal enfocado. Personalmente, esto es mi pensar. Porque si bien muchos de nosotros quizás, no sé, pero quizás, capaz que ustedes lo hacen, pero muchos de nosotros quizás no salen a golpear puerta por puerta como hacen los mormones o los mal llamados testigos de Jehová, pero yo estoy seguro que usted en su entorno está predicando. En su entorno, en el trabajo, en el vecino, está predicando constantemente. Ay,
Señor bendito. Está predicando constantemente el Evangelio, ¿entiende, mi hermano querido? Entonces, no es de decir yo admiro a estos tal sectario, a esta organización religiosa por el trabajo que hacen. Eso es como dar gloria al mismísimo Satanás, ¿no? Alguien invitó al hermano Eduardo, háganme el favor, invítenlo, porque yo no sé si llegué a invitarle a él justamente, acerca de la invitación. Bien, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. No es predicar a lo loco lo que sale de mi corazón. No, doctrina. Muy importante, ¿no? Versículo 3, y acá está. Estos son los tiempos que anunciaba justamente acá el apóstol que iban a venir, ¿no? Dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán, ¿qué cosa? La sana doctrina. No soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia, ¿qué? Concupiscencia. Recuerdan que la palabra concupiscencia son los deseos desordenados del corazón del ser humano. Son los deseos exacerbados que tiene el ser humano. Cuando no estábamos con Dios en nuestra vida, haga memoria usted, nuestra concupiscencia estaba desbordada. La carne hacía pero lo que quería, lo que le convenía. No me digas nada porque se llama la Tercera Guerra Mundial. No nos controlábamos y nos justificábamos y nos deleitábamos en el pecado. Pero hoy eso es totalmente diferente. No quiero decir que no hay concupiscencia en nuestra vida porque está, pero gracias al Señor que tenemos el Espíritu Santo, quien, por supuesto, le damos esa total autoridad y vivimos en el Espíritu realmente como dice la palabra, vamos a tener, como quien diga, controlado a ese león tremendo que es la carne, ¿no? Hermano querido, ¿qué quiere decir esto? No soportarán la sana doctrina. Cuando usted vaya a llevar no solamente el Evangelio para la salvación, no solamente porque incluso muchas personas que nunca han estado en una iglesia cristiana, no se han contaminado con otras enseñanzas, vos le presentás el Evangelio y ellos te lo reciben contentos, no todo, pero la gran mayoría. Pero ¿qué sucede cuando vos vas al que se dice ser un cristiano? Esa persona que ha estado 10 años, 15 años, metido, que ya tiene un cargo ministerial, y le llevas sana doctrina. Ahí choca en penca. Resisten. No, esto no es así. Le resisten, le pelean. Mi hermana, que debe ser su internet, porque creo que los otros hermanos me están escuchando perfectamente bien, mi hermanita querida. Mi hermana Noemí, le estoy respondiendo a ella, que dice que se corta el audio. Hermano querido, no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír. Claro, le va a llamar la atención, yo quiero escuchar lo que está predicando hermano Wilmer, hermana Beatriz, hermana sierva de Jesucristo, y así cada uno que estamos acá. Quiero escuchar, pero cuando vos les llegás a decir la doctrina bíblica, ahí ya resisten. Ya se acabó el querer oír, ¿no?, la palabra de Dios. ¿Y qué más dice esto? Y ahí está. Estas personas que tienen ese comezón de querer oír, pero no soportan la sana doctrina, comienzan a apartarse. No, esto no es para mí. A mí Dios me tiene que bendecir, a mí Dios me tiene que prosperar, porque soy el hijo del rey, porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos sufra y mendigue pan. Sacan todavía textos bíblicos de por acá y de por allá. ¿Entienden, hermano querido? Comienza a resistirle a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Comezón de oír. ¿Y entonces qué hacen? No,
yo me voy a escuchar a aquel otro maestro. ¿Qué dice esto? Se amontonarán maestro, y ahí está, conforme a su concupiscencia. ¿Cuál es la concupiscencia? Y por el tema que estamos tocando, bueno, tienen avaricia en su corazón. Hay avaricia en su corazón. Cuando entonces se escucha decir, no, es que Dios no tiene obligación de bendecirte económicamente. No queremos decir con esto que Dios nos bendice a algunos o a lo que Él quiere. No estamos diciendo eso. Pero decimos que no tiene obligación, como en esta teología de la prosperidad dice que sí. Que Cristo ha muerto en la cruz para que nosotros seamos ricos. Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Tremendo, ¿no? Me voy para allá, yo quiero escuchar las promesas que me dicen acá, allá. Yo voy a sembrar $1000 y voy a recibir 100 veces el valor de esos $1000. Yo voy a sembrar un auto y van a venir 100 veces el valor del auto. Y por supuesto que el evangelio comienza a ser vituperiado y a ser burlados por los incrédulos. Y yo estoy seguro que acá tenemos testimonio, porque yo he visto de esto, cómo han lastimado a la congregación, que muchos han ido con la esperanza de progresar, de tener un milagro financiero o de sanidad, y de repente han salido más trasquilados que una oveja, le han sacado hasta la gana de comer, y se apartaron, por supuesto, de lo que es el Evangelio del Señor, y encima diciendo, esos cristianos, ya me nos meten a todo, esos cristianos son unos ladrones, unos delincuentes, me han robado, me han estafado. Tremendo realmente cuando sucede esto, ¿no? Entonces, estas personas no resisten a la sana doctrina, aunque tienen comezón de querer oírla, pero no la toleran, no la soportan, y entonces van a esos maestros, porque ellos están conforme a la concupiscencia de cada uno. Estos maestros, lógicamente, son los falsos maestros. Son todo eso que ya hemos nombrado acá. Y el versículo 4 es lapidario. Miren lo que dice, ¿no? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Quién puede decir que esto no es una realidad que sucede hoy lamentablemente en muchas de las congregaciones? Ya no, una vez que ellos rechazan la palabra de Dios, la sana doctrina, y se van detrás de estos falsos maestros por causa de su concupiscencia, ahora estas personas ya se han apartado de la verdad. Alguien puede decir, es que lo que pasa es que son hermanitos que están confundidos. No, la Biblia dice que no. Porque, hermanos queridos, nosotros que estamos aquí, yo me incluyo, ojo, cuando hemos estado practicando este tipo de cosas en la iglesia carismática, teniendo el Espíritu Santo nos hacía llorar, hermano. Nos hacía sentir que lo que estábamos haciendo estaba mal. Nos hacía ver incluso que el pseudo pastor, la pseudo pastora, estaba gastando el dinero que dábamos para la obra de Dios en joyas, en traje, en zapato, en viaje por acá y por allá. Que yo no digo que está mal hacer viaje, pero si vemos que están, como quien diría, malversando los fondos que estamos dando nosotros para la obra del Señor, e incluso hemos visto maltrato, abusos que se han contado acá, mi hermano querido, ancianitas, viudas, dejando sus últimos 5 pesitos, y estos sinvergüenza agarrando y diciendo, estos 5 pesos no sirven, con asco lo desprecian. ¿Se dan cuenta? Van conforme a su concupiscencia. Pero muchos de nosotros, a pesar que hemos sufrido ese abuso, el Espíritu Santo nos ha sacado de esos lugares. Nos ha libertado de eso. Pero yo quiero hacer mención a lo que el hermano Wilmer hizo hace un tiempito atrás, hace 2 videos atrás. ¿Para qué estamos nosotros acá? ¿Para qué estamos en este live? Yo creo que estamos justamente nosotros aprendiendo todo esto. A ver, permítanme un segundito. Ahí está. Aprendiendo todo esto para que nosotros mismos, hermano querido, una vez que encontremos a estas personas, así como alguien tuvo misericordia de nosotros,
bueno, también tengamos misericordia de estas personas y logremos sacar de esos lugares donde están siendo abusados. Amén. Escriban amén allá abajito. Hermano Eduardo, te mandé la invitación, si querés estar con nosotros, bienvenido. Ahora sí, hagamos un pequeño paréntesis antes de continuar. Quiero saludar a mi hermano Wilber. ¿Cómo está mi hermano querido Wilber? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está mi hermano querido? Muy buenas noches, hermano, hermanas. Dios les bendiga. Bueno, estarán siempre en este programa para poder, a ver, si Dios quiere, poder coadyuvar con algún versículo y en base a lo que nuestro hermano César pueda estar explicando, veremos el momento oportuno para poder ayudar a amados hermanos. Amén, 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 amén. Buenísimo, buenísimo. Bien, ahí mi hermana Beatriz o Judimar, a ver si lo pueden invitar, hermano Eduardo, para que suba ahí, un momentito, ¿sí? Bueno, pero ahora no todo es malo, ¿no? Porque ¿será que Dios quiere que nosotros como hijos de Dios andemos todos crotos, todos tirados por ahí, pasando hambre, miseria, ¿no? Hay algunos que llevan a ese extremo, por ejemplo, y piensan que porque uno anda más humilde, más cabibajo, más sucito, quizá con ropa viejita, bueno, es más espiritual, ¿no? Recuerdan que estábamos estudiando y que vamos a continuar, Dios mediante, en Colosenses justamente lo que es el ascetismo, ¿se acuerdan? El ascetismo justamente es eso, ¿no? El duro trato del cuerpo, ¿no? Para tratar de encontrar la iluminación y todo eso, ¿no? ¿Qué dice? Puse datos móviles, pero igual se corta. Ay, mi hermana querida. Es tu internet, mi hermanita querida. Es tu internet que está mal. No sé si querés salir y la hermana Beatriz que te vuelve a invitar. A ver, capaz que ahí se mejora tu internet, mi hermana querida. Entonces, hermano querido, no es así. Realmente existe una ay, se me fue la palabra, por ahí me confundo un poco, un evangelio bíblico real sobre el tema de lo que es la prosperidad. Dios sí quiere, hermano querido, que seamos prósperos, claro que sí, pero ahora Él quiere que nosotros cambiemos la perspectiva. ¿Por qué? Ustedes cuando van al Antiguo Testamento, ustedes van a ver que hay muchas bendiciones materiales, Dios les prometió que iban a heredar las tierras, que donde fluye leche y miel, que iban a ser una nación fuerte, y que todas las promesas, pero ¿para quién estaban dadas? Para Israel. Y eran promesas materiales, que incluso hoy en día nosotros podemos ver a Israel un país totalmente próspero. Realmente Dios le ha bendecido tanto con inteligencia, con todo, que incluso es un país productor, uno de los, creo que es el tercer país más grande en cuanto a lo que es la floricultura. En un desierto ellos han logrado sacar las mejores flores y exportarlas para todo el mundo. Y así, por supuesto, el tendido de riesgo que ellos tienen es muy novedoso. Y bueno, Dios le ha prosperado. Las armas, el ejército, todo. Es un país prosperado, aunque bueno, está con tanto conflicto, ¿no? Tanto conflicto que tiene realmente esta nación de Israel, ¿no? A ver, un segundito. Ay, no sé por qué. Mi hermana Beatriz, a ver si lo puede invitar al hermano Eduardo, porque yo acá no sé qué pasa, que no puedo invitar a nadie. Ya lo invité, pero dice que no, que le pide solo con audio o algo así. Ya le dije que solo le di a aceptar, dice que lo va a intentar. Si quiere usted tranquilo con su enseñanza y nosotros estamos aquí. Amén. Entonces, mi hermano querido, vemos nosotros ese tipo de bendición material para la nación de Israel, sobre todo, ¿no? Y ahí justamente sucede que, bueno, una persona que por ahí, ya sea porque no tiene conocimiento escritural o porque quiere engañar a la persona, toma los textos bíblicos de ahí del Antiguo Testamento y se lo vuelca a la iglesia. Y cuando lógicamente eso es sacar versículos fuera de su contexto, dar una aplicación, también como una exégesis, no exégesis, una exégesis, y lógicamente que bueno, nos hace ver como que es algo bonito para todos nosotros, ¿no? Pero no es así. La iglesia del Señor, la iglesia cristiana,
tiene bendiciones, hermanos queridos, son bendiciones espirituales. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, ahí en Efesios. Usted anote esto porque esto le va a servir a usted para darse cuenta cómo Dios quiere que cambiemos la perspectiva ahora. Porque claro que Dios quiere que seamos prosperados, Dios quiere bendecirnos, tanto en la parte la salud, que vamos a ver un poquito, la salud en la mente, incluso en la parte económica también, en todo quiere prosperarnos el Señor. Pero, en realidad nosotros tenemos que poner nuestra mirada allá, arriba. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, anótelo usted ahí, y el versículo 3, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Presta atención que esto es presente. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la bendición, esa es la prosperidad bíblica que tenemos nosotros como hijos de Dios. Lo que sucede que lamentablemente a veces nuestro corazón busca las cosas de este mundo, pero el cristiano está llamado a elevar su mirada más allá. ¿Entienden, hermanos queridos? Acá, por ejemplo, no es como enseñan en la teología de la prosperidad, que vos tenés que demostrar que eres prosperado por Dios. Ay, ay, ay. Bueno, uno tiene que demostrar que está justamente prosperado con trajes nuevos, quizás con anillos de oro, etcétera, etcétera, todas estas cositas, ¿no? Para demostrar realmente que uno está prosperado. Por lo menos yo recuerdo que a mí me hacían eso justamente en una iglesia carismática. Si yo no iba con un buen traje, por lo menos tenía que tener 3 trajes para alternar los fines de semana, buena ropa. Ya comenzaban, por ejemplo, a decirme, hermano César, ¿qué te está pasando? Yo veo que no estás siendo prosperado. Una de las cosas que me decían, por ejemplo, era este ejemplo, ¿no? Nosotros los cristianos, capaz que usted le escuchó, nosotros los cristianos tenemos que ser como el águila, no como el pollo. No mente y pollo, me decía, no mente y pollo, sino como el águila. Porque el pollo solamente picotea así, cabeza abajo, y picotea un poquito para acá, un poquito para allá. Eso es todo lo que hace el pollo. En cambio, el águila remonta el cielo y desde arriba puede mirar todo y de ahí él gobierna y puede elegir la mejor presa. Entonces tenemos que tener mente de águila. Esa era la manera de decirte, preocupate más, gana más dinero, cambia tu apariencia y ofrenda más. ¿Entiende, hermano querido? Bien. Veamos un poquito entonces, como dije, el tema de la prosperidad, pero ya bíblica. Amén. Sabiendo que la prosperidad que Dios quiere y las bendiciones que Dios quiere darnos, que ya nos dio, como dice ahí, están allá en el cielo. Están en el cielo. Amén. Bueno, mi hermano querido, la prosperidad es un tema recurrente en la Biblia, pero su significado va más allá, presta atención, de la riqueza material. Va más allá de la riqueza material. Abarca una amplia gama de bendiciones que Dios desea otorgar a sus hijos. Y acá vienen, por ejemplo, la salud, que es muy tremendo. Dios quiere que seamos saludables. Mi hermana María Contreras, mutee su teléfono, mi hermanita, por favor. Quiere realmente que seamos saludables nosotros, que tengamos salud. Pero acá hay que aprender también algo, ¿no? Porque a veces nosotros clamamos por salud, pero cuando Dios nos da o nos hace el milagro o nos sana de alguna enfermedad, muchas veces no agradecemos nosotros volcando nuestra fuerza o nuestra salud a la obra ministerial, sino que lo volcamos para nuestro propio beneficio. No digo cosa mala, ¿no?
pero simplemente, bueno, tengo salud y me preocupo más en trabajar, seguir trabajando, generando más ingresos, más dinero, y me olvido del evangelismo, me olvido de incluso hasta de ir a la iglesia muchas veces, ¿no? Dios quiere, hermano querido, que tengamos buena salud, una paz mental. Qué importante, hermano, yo creo que es muy importante en estos tiempos la paz mental. Porque cuando no hay paz mental, vienen todas las enfermedades posibles a nuestra vida. Él también quiere que tengamos, ¿saben qué, hermano? Que esto es tremendo, ¿no? Porque yo cuando empecé a leer todo esto, dije, wow, yo no me di cuenta cuántas bendiciones, cómo estoy de prosperado en el Señor. ¿eh? Él también quiere que tengamos relaciones saludables con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, que realmente nosotros podamos ser de bendición para otro. Una vez me preguntaron, bueno, siempre me preguntan lo mismo prácticamente, y me dicen, hermano César, dice, ¿por qué usted siempre anda sonriente, feliz por acá? Mira, hermano querido, le digo, ¿no? Cuando uno ha salido del pozo cenagoso, donde toda mi vida ha sido prácticamente amargura y tristeza, hoy yo quiero estar feliz y sonriendo. Aunque muchas veces uno por dentro está un poco destruido por cierta situación. Y eso no se llama hipocresía, eso es gozo, hermano querido. Eso es gozo. Acá mismo ustedes pueden ver, y yo estoy seguro que ustedes también tienen sus problemas, tienen sus situaciones difíciles que están atravesando, en todos los sentidos. Pero cuando estamos congregados en la congregación con los hermanos, cuando estamos acá en el live, es otro el ambiente, es otra la energía que tenemos. Bueno, eso es tener paz mental, eso es tener salud, eso es tener una relación entre nosotros saludable. También tenemos, hermano querido, sabe que como algo prosperado, la sabiduría. Usted es mucho más sabio que esas personas que no tienen a Cristo. Usted conoce ahora lo que es la parte secular, lo natural, y también conoce ahora lo que es la parte espiritual. Y no me malinterprete que estoy hablando de una manera correcta, ¿no? Porque usted al conocer la palabra de Dios, al conocer la intención que Dios tiene para su vida, para la humanidad, usted está mucho más sabio y mucho más prosperado que aquel que lamentablemente aún sigue perdido en sus delitos y pecados. ¿Qué más podemos tener nosotros? Bueno, y por supuesto también Dios quiere que algunos, no todos nuestros hermanos, tengan abundancia material. Hay hermanos que son muy prosperados, hay hermanos que son millonarios. Dios no está enojado con aquellos que tienen dinero. No. Él está y rechaza a los que aman el dinero, que es una cosa diferente. Pero a mí me tocó conocer y tengo hermanos que tienen mucho dinero. Y uno lo ve como ellos, tac, para la obra, sin miedo, sin vergüenza, para que la obra continúe. ¿Entienden? Entonces Dios, lógicamente, conociendo nuestro corazón, sabe a quién le va a dar ese tipo de prosperidad material. Quizás a veces el Señor, conociéndonos a nosotros, dice, no, yo a César no lo voy a prosperar, porque si yo lo prospero a César, César se me va. No quiere decir que pierda la salvación, pero va a dejar de servir, un ejemplo, ¿no? Va a dejar de servir y se me va. Puede ser eso, puede ser que no. Hermano querido, entonces nosotros vemos ahí ya una serie de listas en cuanto a lo que es el tema de la prosperidad, ¿no? ¿Qué más podemos ver nosotros a todo esto? Bueno, avanzando un poquito ya, veamos un poquito lo que es una prosperidad espiritual, porque lo que hemos leído nosotros allá en Efesios capítulo 1 y versículo 3, habla de que tenemos bendiciones ya están las bendiciones. ¿Y dónde están? Están en el cielo, la estamos viviendo acá, aunque a veces no nos damos cuenta, pero tenemos esa prosperidad bíblica ya actuando en nuestra vida. A veces es como que tenemos todo puesto en la mesa y solamente tenemos que tomarla, hablando correctamente, ¿no? La prosperidad espiritual es fundamental. Se refiere a tener una relación profunda con Dios, a vivir en su voluntad, a ser guiado por el Espíritu Santo y crecer en la fe. Eso es la fe, esa es la prosperidad espiritual, ¿no?
La Biblia nos dice que la verdadera riqueza comienza en el corazón. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes lo que dice allá Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21? Yo se lo voy a leer así, vamos avanzando un poquito más en todo este estudio, ¿no? Ahí dice bien clarito: no atesoren para ustedes riquezas en la tierra. No está diciendo no sean ricos, sino dice no atesoren. Es como una manera de querer adorar a la riqueza. No atesoren para ustedes riqueza en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyan, y donde los ladrones hacen boquetes y roban. Más bien, atesoren para ustedes riquezas en el cielo. Riqueza en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no hacen boquetes ni roban. Porque, ahí está, presta atención, porque este es el secreto también para que nosotros podamos tener esa prosperidad, ¿no? Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Por qué a veces Dios a algunos sí bendice y a otros no? Porque ¿dónde está tu corazón? Muchas veces nuestro corazón está puesto justamente en las riquezas. Donde está tu tesoro, allí justamente dice el Señor. Bueno, ahí está tu tesoro, ¿no? Bien, eso vendría a ser en cuanto a lo que es la prosperidad espiritual. Ahora, en la prosperidad física. La prosperidad física incluye tener buena salud, que es lo que todos anhelamos, hermanos queridos. Yo creo que, vuelvo a repetir, a ninguno nos gusta estar enfermo, a mí principalmente no, porque uno se atrasa en todo, ¿no? Fuerza, sí. La fuerza es necesaria para, tanto fuerza física, mental, espiritual, es necesario para nuestra vida. Energía, cuánto de lo que hemos estado acá hemos pasado esa enfermedad en el año, creo que era 1920, del famoso bicho. No sé si está permitido decir la palabra esa, pero yo recuerdo que he pasado y me quedé sin energía por 8 meses. Las secuelas fueron larguísimas. Me costó mucho recuperar. Yo creo que muchas personas pasó por eso, ¿no? La vitalidad que tanto en hombre como mujer es muy necesario. Y cuando tenemos todo eso, hermano querido, usted está siendo prosperado físicamente. Dios le está prosperando a usted de esa manera, Por ejemplo, allá en Nehemías 8:10, justamente el Señor dice que Él se alegra en nuestra fortaleza. Él se alegra, o sea, Dios quiere que usted tenga esa prosperidad física, que tenga buena salud, que tenga fuerza, que tenga energía, que tenga vitalidad. Todo esto, por supuesto, es el deseo de Dios para cada uno de los creyentes, ¿no? Una prosperidad emocional. Y es muy necesario, hermano querido, esa prosperidad emocional, ¿no? ¿Cuál es esa prosperidad emocional? Bueno, es tener una paz mental, una estabilidad emocional y alegría y gozo en el corazón, que a veces en estos tiempos nos está costando. Pero cuando lo tenemos, no nos damos ni cuenta y muchas veces ni agradecemos al Señor por estar en esa condición. Y no nos damos cuenta que Dios nos está prosperando. Claro, lo que pasa es que a veces, como nosotros nos han enseñado que la prosperidad solamente es material. Pero todo estas cosas que estamos viendo, tanto lo que es la prosperidad espiritual, la prosperidad física, la prosperidad emocional, todo esto procede de Dios. Y Él quiere que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en todo esto, ¿no? Por ejemplo, también tenemos nosotros lo que es la prosperidad social. Y esto abarca tanto en los ámbitos, en los planos secular, como también, por supuesto, dentro de la congregación, ¿no? Y qué difícil a veces es poder tener esa buena prosperidad social, incluso dentro de nuestra congregación, ¿no? Yo quisiera ver si la hermana Beatriz me puede buscar, por favor,
Romanos capítulo 12 y vamos a leer del versículo 13 hasta el 21. Vaya buscando, mi hermana querida, ¿sí? Romanos capítulo 12, versículo 13 al 21. La prosperidad social incluye tener relaciones saludables. Ahí, por supuesto, va a influenciar mucho cuánta sabiduría tenemos nosotros. Lógicamente que yo no me voy a ser amigo de una persona totalmente impía, más todavía sabiendo que anda en malos pasos, porque lógicamente si soy una persona que soy un tanto débil, puedo llegar a ser arrastrado, ¿no? Voy a tratar de buscar a un hermano, si es posible que tenga mucha sabiduría y conocimiento espiritual, para yo también crecer. Eso es, por ejemplo, buscar una relación saludable. ¿Qué más? Vivir en armonía. Y eso sí que es complicado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes caracteres, ¿no? Cada uno hemos sido criados, hemos nacido en diferentes contextos social, el lugar donde nos hemos criado es diferente, quizás la vida que hemos tenido desde niño, la cosmovisión totalmente diferente, por lo tanto tenemos diferentes tipos de manera de ver la vida, ¿no? Y ahí es justamente donde pueden chocar algunos carácter de los hermanos y lógicamente que puede haber un gran chispazo y ya no existe esa armonía, ¿no? De vivir dentro de lo que es una congregación. ¿Qué más podemos ver en esta prosperidad social? Hay algo que es interesante. Yo creo que cuando usted hace esto, le produce mucho gozo, mucho paz. Que es justamente contribuir al bien común. Eso es ayudar al necesitado, a aquella persona que no tiene quizás para comer. Y uno como tiene quizás un dinero que pueda adquirir, le compra un alimento, le colabora con algo, o quizás alguna ropa o algo, ¿no? O muchas veces estamos hospedando a hermanos que, bueno, están de paso. Todo eso que está haciendo es justamente para una prosperidad social. Si usted está haciendo esto, hermano querido, es una hermana, es un hermano próspero. ¿Qué más? Dios creó para vivir en comunidad y nos anima a amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Mi hermana Beatriz, usted encontró Romanos capítulo 12, por favor, si es tan amable para leer, y vamos a ir a abrir los micrófonos enseguida para hacer un comentario. Empezando por el versículo 13, ¿verdad? Así es, mi hermana querida, Romanos capítulo 12, versículo 13 hasta el 21. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Usted ve la cantidad de sugerencia y consejo que da. Y cuando uno logra practicar todo esto, lógicamente que va a llegar esa prosperidad social, ¿no? Sinceramente, a veces nosotros no tenemos todo esto porque pretendemos que como un pase mágico Dios ya no lo dé, pero hay un trabajito que tenemos que hacer cada uno de nosotros para lograr lo que es esta prosperidad social, ¿no? La prosperidad material, que es lo que a muchos nos interesa, pero acá hay un secreto tremendo y lo vamos a leer un poquito, y con esto yo quiero dar por concluido este estudio. Voy a abrir los micrófonos para que demos nuestra opinión, si queremos agregar algo más a lo que es la prosperidad bíblica para el creyente, bienvenido sea. Hermano querido, la propiedad material, ¿no? La propiedad material, aunque no es el único aspecto, como hemos dicho,
de la prosperidad también está incluida en la promesa de Dios. La Biblia nos dice que Dios desea que tengamos lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades y para ayudar a los demás. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como para hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Hermano querido, esa prosperidad material que Dios da, como te digo, a algunos, a otros quizás no le da tanto, es justamente para eso, para ayudar, para la obra. Claro que para que nosotros estemos bien, para nuestra familia, lógico, hermano querido, para todo lo que nosotros necesitamos en esta vida, ¿no? Pero también es justamente para ayudar, ¿no? Como hemos dicho siempre, vea dónde usted va a sembrar o a poner su dinero para la obra. Porque si estamos viendo a nosotros que hay un lobo rapaz que está predicando un falso evangelio, ¿cómo podemos ser cómplices nosotros de dejar nuestro dinero, nuestros recursos en esos lugares? No, mi hermano, hay que ser sabio en esto. Si usted está viendo ese tipo de trato, no lo haga. Usted vaya y deposite esa ofrenda en el lugar donde está recibiendo la bendición, donde usted ve que se está trabajando realmente como manda la Biblia. Hay que ser sabio en estas cosas, hermano querido. Veamos un poquito, por ejemplo, segunda de Corintios. Acá hay algo interesante. Vamos a terminar mejor con Lucas. Miren lo que pasa acá en Lucas capítulo 12. Porque este es el secreto de lo que Dios quiere justamente para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y dicho de paso, hermanos queridos, yo con estos versículos es que me he convertido, he llegado a los pies del Señor. Esto me ha confrontado a mí cuando por primera vez lo encontré. Capítulo 12, voy a hacer una rápida lectura, salteando unos cuantos versículos, porque este es un capítulo muy interesante, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo está dando algunas enseñanzas espirituales a un grupo grande de personas, ¿no? Y acá sucede algo que yo creo que muchos de nosotros se va a sentir identificados, ¿no? Hay que entender que este capítulo 12 vemos a nuestro Señor Jesucristo que está dando enseñanzas espirituales. Todo es espiritual, todo son sabiduría de lo alto para la gente que estaba ahí, ¿no? Por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 12 dice que había una gran multitud, por millares, dice, ¿no? Tanto que se pisaban los unos a los otros. Y comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, ahí está la primera enseñanza espiritual, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Versículo 2, él dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto, ni que no haya de saberse. Ahí está la segunda enseñanza espiritual. Versículo 3, por tanto, las cosas que dijiste en la tiniebla, a la luz serán oídas, y lo que hablaste al oído en los aposentos serán pregonado en los terrados. Ahí está otra enseñanza espiritual. Y así, por ejemplo, el 4, que es interesante, mas os digo a vosotros, mis amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Mas os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. Bien, ahí sigue la enseñanza espiritual, ¿no? ¿Qué sucede? Todos están atentos, escuchando esta enseñanza de Jesucristo. Y en el versículo 13 entra un personaje con otra idea, otras necesidades. Este no fue a escuchar palabra del Señor. Este fue con un corazón ambicioso, con un corazón necesitado de un milagro urgente, de una solución rápida. No fue a buscar a Cristo. Miren lo que dice el versículo 13. Y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esto es como que quiso cortar por completo la enseñanza espiritual que estaba dando nuestro Señor Jesucristo.
Muchas veces, hermano querido, creo yo que le ha sucedido a usted también, porque a mí también me sucedió, predicando de alguna manera el Evangelio a gente quizás que por primera vez están escuchando, y entra uno a entorpecer, ¿no? No, que eso es mentira, o justo un chico llora, un perro ladra, un accidente en la esquina, algo que distrae todo, ¿no? Algo sucede. Rompe, corta por completo toda la enseñanza que uno estaba dando, ¿no? Dame un segundito. Eso es lo que sucedió acá, pero acá había un corazón lleno de ambición. ¿Qué hace el Señor? No le presta atención. Al contrario, acá podemos sacar un principio para que nosotros procedamos, ¿no? Cuando suceda esto, en el momento que estamos predicando. Él aprovechó eso y, como quien diría, dio vuelta la situación. ¿Qué hizo él? Cuando este personaje entró en medio de semejante enseñanza espiritual y dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y entonces el Señor le dijo, mas él le dijo, hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y miren cómo él aprovechó esta situación para ¿qué? Sacar otra enseñanza. Otra enseñanza. Y rápidamente él dijo esto, mirad y guardaos de la avaricia. ¿Se dan cuenta qué tremendo? El Señor es sabio, ¿no? Mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mi granero y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. ¡Ah! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Qué haré con todo este dinero? Ya sé, lo voy a guardar bajo el colchón porque no confío en el banco. Tremendo, ¿no? Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene almacenado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma, y lo que has preparado, ¿para quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Usted cree que estos falsos pastores, todas estas personas que andan detrás de este tipo de teología de la prosperidad, no van a recibir esta palabra de necio? Tremendo, ¿no? ¿Para quién es todas esas cosas que está juntando? ¿Por qué no vuelca eso para el Evangelio del Señor? Y presta atención a lo que dice el versículo. Yo voy a saltar ahora, a ver un segundito, al versículo 22, ahí nomás. Porque a partir de acá es tremendo la enseñanza que saca el Señor. Y como te digo, acá está justamente el secreto de la prosperidad, tanto financiera para muchos de nosotros. Pero ¿qué pasa? Hay veces que queremos ser prosperados materialmente, económicamente, pero no estamos ocupándonos del reino de los cielos. No nos ocupamos, no nos congregamos, no estamos orando, no estamos predicando el Evangelio, no estamos sirviendo en la obra, no. Pero Señor, prospérame, ayúdame. Ojo. Versículo 22. Y dijo a sus discípulos, por eso os digo, presta atención, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo con que os vestiréis. Eso es ser prosperado en la fe, hermano. Nosotros somos llamados a mirar arriba. ¿Por qué nos afanamos? Yo me incluyo, hermano querido, me incluyo. Claro que sí, soy ser humano. No es vergüenza de decir, sí, es verdad, yo me afano. No es vergüenza porque estamos en este mundo. Pero el Señor te dice clarito, hermano, y a mí también. ¿Por qué
por eso digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, con qué os vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Y qué hermoso el ejemplo que pone acá. Considerad los cuervos que no siembran ni ciegan, que no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Mas ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Consideráis los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Está diciendo claro el Señor, ¿por qué te preocupas, César? ¿Por qué te afanas? Si yo cuido a los pajaritos, cuido a las plantas, vos que sos mi hijo, ¿no te voy a cuidar? Tremendo, ¿no? ¿Qué más dice acá? Versículo 28. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, cuánto más vosotros, hombre de poca fe. Ay, Señor bendito, eso me dio en el cora, como dicen los chicos, me dio en el cora. Hombre de poca fe. Tremendo. Sigamos leyendo. Vosotros pues, ahí está, vosotros, o sea, usted iglesia, vosotros pues no busquéis qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni estéis ansiosos. Qué difícil, ¿no? Pero Dios dice, no lo hagan. No hagan eso. ¿Por qué, Señor? Veamos el por qué. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Y si nosotros estamos haciendo eso como hombres de poca fe, estamos pareciendo a la gente del mundo. ¿Se entiende? Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén, mi hermana, sierva de Dios Altísimo. Amén. Dios siempre proveerá. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él sabe que César tiene que pagar cuenta. Él sabe que tengo que comer. Él sabe que hermana Beatriz también tiene que vivir y todos tenemos necesidad. Él sabe. Pero a veces nosotros queremos más de lo que Dios nos da. Él sabe. Pero no, es que yo necesito más, Señor. No me gusta la zapatilla que tengo. Quiero una más cara. No quiero el celular quiero algo mejor. Y claro, ahí entra justamente la inconformidad de nosotros. Y entonces entramos a sufrir, nos ponemos tristes. Pero si Dios ya te ha bendecido, ya te ha prosperado. ¿Entiende, hermano querido? ¿Qué más dice de Lucas 12? Versículo 31. Aquí está, hermano querido. Mas buscad el reino de Dios. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Ojo, no está diciendo acá que te va a ser millonario. Dice que te va a añadir. Todo sea de acuerdo a su voluntad. ¿Entiende? Todas estas cosas serán añadidas. Versículo 32, y este para nosotros. No temas, manada pequeña, porque le ha placido a vuestro Padre daros el reino. Hermano querido, acá quizá estamos pasando necesidad, estamos enfermos, no tenemos dinero, se están burlando, lo que vos quieras, estás sufriendo. Pero Dios le ha placido darnos el reino. Usted ya está potencialmente allá en el cielo. Sus bendiciones prosperadas están en el cielo. Solamente, hermano, que es cuestión de tiempo para que estemos disfrutando de todo eso. Pongan ahí amén, hermano, que ellos si están de acuerdo con esto, pongan amén, amén, amén. ¿Qué más?
Dice el versículo 33, vended vuestras posesiones y dad limosna, haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermano querido, Dios dice, vivan tranquilo en paz. Hermano querido, vivamos en paz. Ya hemos sido engañados con estos sinvergüenza de la teología de la prosperidad. Nos han dejado pobres muchas veces, hermano querido. ¿Cuántas veces no hemos tenido para pagar la luz, quizás por dejar el diezmo, por alimentar los bolsillos de estos lobos rapaces? ¿Cuántas veces, hermano querido, usted se ha negado a comprarse algo por la supuesta obra del Señor? Ya basta. Ahora, hermano querido, ocúpese de usted primeramente, de su familia, porque eso tiene que ser primeramente, y después, por supuesto, también de la obra ministerial. Pero hoy sea sabia, sea sabio. ¿Dónde va usted a ofrendar? ¿A quién va a dar ese dinero? Que los recursos hoy en día es difícil, hermano, conseguir. Uno tiene que patear todo el día para ganar un sustento. Entonces, seamos sabios. Y liberemos nuestro corazón de las angustias, de las aflicciones, porque el mundo que no tiene a Dios están preocupados, afanados, turbados. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Pero nosotros tenemos un Padre en el cielo que conoce toda nuestra necesidad y no nos va a abandonar. Amén. Abran su micrófono, mi hermana, sierva del Jesucristo, y vamos a hacer nuestro comentario. Y espero en el Señor que haya sido de bendición todo hasta acá. Mi hermana, sierva de Jesucristo. Amén, hermano César. Quiero compartir con ustedes en el capítulo 9 de Lucas, ¿verdad? Donde el Señor comisiona a los discípulos, ¿verdad? Los 12 discípulos. Donde Él ¿verdad? Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Miren lo que dice el número 3. Dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ¿verdad? Que lo busqué en el diccionario y dice que es un bastón, ¿verdad? Ni alforja, ¿verdad? Está hablando de una bolsa, ¿verdad? Que ellos utilizaban para echar pues sus prendas, o vamos a decir, para, en muchas ocasiones, para echar dinero, ¿verdad? Dice, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, ¿verdad? Aquí cuando nuestro amado Jesucristo comisiona a los 12 discípulos, me llama la atención porque cuando le dicen ni alforja, ¿verdad? Es una bolsa que se utilizaba para echar dinero. Y él, ¿verdad? Les da instrucciones a cada uno de ellos, ¿verdad? De que no lleven ese tipo de cosas, porque el Señor, ¿verdad? Va a proveer todo lo que sea necesario, ¿verdad? O los hermanos, bueno, vamos a seguir leyendo para que vean lo que dice el 4, dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salí. Y el 5 dice, y donde quiera que no os recibieren, ¿verdad? Salí de aquella ciudad y sacudí el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Porque que los llevó a este capítulo, hermano, porque cuando estaba leyendo la Biblia, ¿verdad? Yo decía, ¿qué querrá decir aquí nuestro amado Jesucristo? ¿Qué me quedará decir la palabra de Dios?
Y busqué en el diccionario y comencé a investigar qué significaba esas palabras. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? El de alforja. Donde utilizaban bolsas, ¿verdad? Que echaban el dinero. Ahorita en muchas congregaciones utilizan esas bolsas, ¿verdad? Bolsas grandes. Y recogen los diezmos, recogen las ofrendas, ¿verdad? Porque ellos tienen la iniciativa de recoger mucho, ¿verdad? Mucho dinero para que las bolsas se llenen, ¿verdad? Pero ahora bien, esto no quiere decir que nosotros como, vamos a decir, como discípulos, ¿verdad? De estos tiempos, no quiere decir que no necesitamos dinero para poder costear nuestros gastos. Pero si nos vamos a 2 de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 11, donde está Pablo, ¿verdad? Hablando a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Donde les dice en el versículo 11:8, le dice, he despojado a otras iglesias, ¿verdad? Recibiendo salario para servicio a vosotros, ¿verdad? Y el 9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, ¿verdad? Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos? Que nosotros como personas que predicamos el evangelio, ¿verdad? O que nos hacemos discípulos de Jesucristo, tenemos muchas necesidades de dinero, de muchas cosas. Pero aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Está tratando, dice, de despojar, ¿verdad? A las iglesias. Y este capítulo, este versículo lo utilizan muchas personas para manipular y decir que la iglesia debe ser despojada de diferentes artículos, ¿verdad? Como televisores, como terrenos, como carros, porque profetizan sobre ellos y dicen que deben ser despojados, ¿verdad? Que nosotros como iglesia de cuerpo de Jesucristo debemos ser despojados, ¿verdad? Pero resulta que esto no es así. Este capítulo nos enseña, si leemos más atrás o leemos más adelante, aquí Pablo está defendiendo su ministerio, ¿verdad? Y está tratando de hacer que los hermanos le ayuden. Pero en otras Biblias, en otras traducciones, nos dice la palabra que robó. A mí me llamó la atención porque cambiaron este pedacito que dice despojó, dice robó. Entonces yo cuando me quedo así sorprendida, yo digo, wow, ¿qué es esto? Y me llama más la atención a investigar qué significaba esa palabra, ¿verdad? Y yo decía, esto no puede ser posible que el apóstol Pablo haya robado a las iglesias, ¿verdad? Y seguí escudriñando y investigando más, ¿verdad? Pero lamentablemente este versículo se usa para despojar a los hermanos y como que dice que el robo es válido, ¿verdad? Pero si leemos más adelante, hermanos, cuando completamos el versículo, si ustedes tienen Biblia, ¿verdad? Porque hermana, es importante que... Decime cuál es el versículo y el capítulo, por favor. El 2 de Corintios 11:8. Ajá. Dale. Si nos vamos a más adelante o más atrás, porque es importante leer los capítulos en su contexto, ¿verdad? Siempre el hermano César nos los ha hecho saber para que podamos tener una interpretación, ¿verdad? Adecuada a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, si leemos acá, ¿verdad? El 10 dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá mi gloria en las regiones de Acaya, ¿verdad? En el 11 dice, ¿por qué? Porque os amó. Dios sabe, ¿verdad?
Aquí Dios sabe todas nuestras necesidades, Amén. ¿verdad? Y dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejante a nosotros. El 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el 14 nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y para completar, el versículo 15 nos dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, ¿verdad? Cuyo fin será conforme a sus obras, ¿verdad? Aquí no hay más para dónde coger, donde el apóstol Pablo nos está aclarando, ¿verdad?, que vendrán, o que en esos tiempos ya estaban esos falsos apóstoles, ¿verdad? Obreros fraudulentos, ¿verdad? Que se disfrazan, amados hermanos, que se disfrazan para despojar a la congregación, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, la palabra de Dios no es para nosotros decir que está mal escrita, que eso no va ahí, que esto es así. No, la palabra es clara y es precisa, es viva y es eficaz, y nos enseña cada día más a que nosotros debemos profundizar más la Biblia y saber y conocer todo este tipo de actitudes que las personas, o que vamos a hablar sobre todo los líderes, los pastores, las personas que se encargan de la iglesia, están siendo fraudulentos, ¿verdad? Si ya en aquellos tiempos se manejaba esta actitud, imagínese para estos tiempos. Entonces me encanta mucho, ¿verdad?, el versículo 15, donde nos hace saber que conforme a sus obras, ¿verdad?, ellos se disfrazan como ministros de justicia, ¿verdad? Entonces no está para que cerremos los ojos ante esta situación, sabiendo que todas estas cosas acontecen dentro de las congregaciones. Es lo que puedo compartir, hermano César. Muchas gracias. Tremendo, mi hermana querida, porque mira cómo ubicaste de bien todo esto, ¿no? Y de verdad que hiciste una muy linda explicación de estos versículos, que la verdad que yo no lo había visto de esa manera, pero me llamó mucho la atención cómo lo estaba desarrollando. Y mira qué interesante, claro, este apóstol Pablo está reclamando a la iglesia de los Corintios, porque la iglesia de los Corintios, recordaba que era una iglesia totalmente carnal, ¿no? Fíjate el capítulo 11 lo que está hablando. Versículo 1 nomás ya dice, ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme. Está como un poco sacado de sí. Luego cuando vos lees, como leíste hace un momento, él dice bien clarito en el versículo 7, pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecido, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Está ofuscado, está ofuscado. He predicado al vicio con ustedes, he trabajado en balde con ustedes. Mirá lo que dice el 8. He despojado a otra iglesia recibiendo salario para servicio de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pablo está reclamando, yo prácticamente le he robado el dinero a otra iglesia prácticamente para darle a ustedes. Eso le está reclamando. No es que él robó literalmente, él está diciendo prácticamente despojado, porque esa iglesia era mucho más humilde y le ha sacado el dinero, una forma de decir, de menos dinero que voy a llevar a los pobres hermanos de Corintios, a la pobre obra de los corintios. ¿Y los corintios qué hacían? Ni le iba ni le venía. Ese es el reclamo. Es como decir, por ejemplo, mira, prácticamente tuve que robar el dinero para darte a vos. ¿Entienden? Eso es lo que está reclamando el apóstol acá. Y lógicamente después todo lo que la hermana Judimar dijo. ¡Qué tremendo! Mi hermano Maldonado, comentario
para que sigamos charlando con respecto a este tema. Abra su micrófono, lo escuchamos. Claro que sí, mi hermano. Bueno, pues ha sido muy clara la enseñanza en cuanto a la prosperidad que Dios nos da. La prosperidad que Dios nos da mayormente o principalmente es espiritual, es sana, o mente sana. Ser hijos de Él nos trae muchísimos beneficios que el ser monetariamente ricos. Eso no quiere decir que Dios no quiera para nosotros riquezas, pero como bien lo comentó, Dios sabe a quién da y a quién no le da. Exactamente. Y aparte también yo quisiera comentar a manera de testimonio que yo, y no es el yo, ¿verdad? Sino que de manera de testimonio se los quiero comentar. Yo tengo aproximadamente 4 meses sin trabajar. Sí, obviamente recibo una pensión por el trabajo, por un accidente que tuve. Y créanme que todo este tiempo y antes tampoco, no me faltó nada, no me sobró nada, ni me faltó. Lo único que hice fue ponerme en oración y esperar en Dios, esperar bien en Dios. No quiere decir que no haya pasado penumbras, no quiere decir que no haya pasado prueba en esa situación, pero siempre hay que mantenerse muy fiel a todo esto. La misma Biblia es clara, ¿no? Jesús fue claro, dijo que era más fácil que pasara un camello por el medio de un ojal de una aguja que pasara un rico al cielo, ¿no? Y eso no quiere decir que los ricos estén destituidos de la gloria de Dios, sino que simplemente, si solamente buscamos riquezas delante de Dios, o si solamente vamos a este tipo de congregaciones a buscar riquezas, pues vamos a encontrar, tal vez vamos a encontrar solamente sermones motivacionales que no tienen nada de Dios, y Dios nos da todo, Dios nos da todo lo que necesitamos. Dios nos dijo: yo te sostendré, busca primero el reino de Dios y su justicia, dice en Mateo, y todas las cosas vendrán por añadidura. Si nosotros necesitamos comer y llenarnos hoy y vestirnos, Dios nos los va a dar, nos va a dar justo, lo justo. Muchas veces pensamos que lo justo es limitado, pero no, lo justo viene de la palabra justicia. Entonces Dios nos da siempre lo justo, es decir, Dios es justo con nosotros y nos da lo que requerimos, nos da lo que siempre vamos a necesitar en el día a día. Y si vamos a tener la necesidad de corazón de ayudar hacia congregaciones o de ayudar a personas que están padeciendo en ese momento, Dios nos va a dar lo justo para poder compartir con ellos. Esta sería mi intervención, mi hermano. La verdad es que esa manera de testimonio también yo lo puedo vivir y lo estoy viviendo en carne propia. Y créanme que hasta ahorita Dios no me ha dejado sin comer. Ha utilizado a muchas personas, no voy a decir nombres, hay personas aquí, pero ha utilizado muchas personas, las cuales, hermano, una ofrenda, hermano, aquí, ¿no? Y yo no he pedido nunca nada, solamente Dios me da. Y Dios me dio trabajo y aquí estoy trabajando para su obra. Tenemos la estación de radio sin lucro, sin comerciales que estemos cobrando, sin nada. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es de Dios y Él la va a sostener y la va a mantener. Hasta aquí mi comentario, mi hermano. Amén. Muchas gracias, mi hermano querido. Claro que hiciste un gran aporte para todos nosotros, porque eso nos ayuda a crecer, ¿no? A crecer todo, a fortalecernos sobre todo. Con la radio, conéctate, espectacular la musiquita. Mi hermana María Contreras, abra su micrófono, la escuchamos, comentario, queja, cualquier queja, y está la hermana Beatriz, ella tiene el libro de queja. ¿Cómo está mi hermana María Contreras? Bien, mi amado. Qué interesante, yo feliz de escuchar y aprender cada día más, ¿no? La verdad que me favoreció, me gustó muchísimo todo el comentario y toda la enseñanza de nuestra hermana sierva del Señor. Y lo que acaba de decir mi hermano Eduardo, Maldonado. es algo tan parecido a lo nuestro. Maldonado.
Perdón, Maldonado. El hermano Eduardo no ha podido subir, qué lástima, mirá. Bueno, estamos pasando esa parte que dice él también, me pasa a mí, de decir, bueno, no tener, pero no nos sobra, como dice él, pero Dios no nos hace faltar, ¿no? Cada día, todos los días nos provee. Y Él sabe por qué en medida justa, ¿no? Amén. Pero bueno, muy lindo. Y qué tremendo el tema ese de lo que decía mi hermana, de el robo en las iglesias o en las congregaciones. Y mire, bueno, yo creo que no tiene nada que ver esta congregación creo que acá conocemos todos a los, ¿cómo se llama esto? A los hermanos estos de la iglesia, ¿cómo se llama esto? Pare de sufrir, no me acuerdo cómo se llama la iglesia. Universal. La Universal. Bueno, yo tengo un primo que él se congrega, ahí actualmente se congrega. He hablado mucho con él, ¿no? Estas personas, bueno, yo creo que lucran mucho con las personas, con los hermanos, bueno, con los fieles que van ahí, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, a él le hicieron vender su casa. Él tenía una casa preciosa. Bueno, usted conoce acá, mi hermano César, el barrio Granbur. Ahí vive mi hija y es un barrio muy lindo, un barrio un barrio residencial. Entonces, él vivía hacia una cuadra de la casa de mi hija y le hicieron vender la casa. Él vendió todo, vendió casa, vendió lo que tenía, porque tenía un negocio grande, vendió todas las maquinarias, todo lo ofrendó a la iglesia. Todo era para ellos. Entonces, metiéndoles el temor de que le estamos robando a Dios, que estamos sustrayéndole lo que le corresponde a Dios, él cayó ahora, alquila, vende café en la calle, pero él sigue fiel a ellos, ¿no? Él está totalmente cegado. Pero, bueno, yo digo, como esta iglesia, como estas congregaciones, hay otras que no hemos caído en esas nosotras también. Pero bueno, al Señor gracias que estamos ya conociendo la verdad y haciéndonos libres de todo esto, ¿no? Amén. Y qué bueno, porque yo en un tiempo que he estado un poco ciega, es tan importante priorizar al Señor, priorizar primero la búsqueda en Dios, porque lo demás es añadido. Lo demás es añadido, eso lo estoy viviendo, experimentando, porque buscando de Dios, el resto es añadido por Él. Y como usted leía en Efesios, la bendición está, lo tenemos todo, Él nos dio la bendición, ¿no? Entonces, y a mí me costó un poco, en el tiempo que estaba un poco cegada, era afanada, pensando que a mí hasta vergüenza, le quiero confesar esto, así en público, he sentido vergüenza hasta de congregarme por no tener para ofrendar o para diezmar en aquel tiempo, ¿no? Entonces, no iba, y no era así la cosa. Y hoy me doy cuenta que no es así. He tenido eso, y bueno, gracias a Dios que Él los trae a luz, nos saca a luz todo esto, lo que estoy aprendiendo, y bueno, yo muy agradecida por todo lo que recibo, un poquito de acá, un poquito de allá, de cada hermano aprendo, me bendice para el crecimiento, porque realmente uno a veces ha sido cegada, ha estado cegada en otros lados. Y yo en este tiempo había hablado con una hermana, que siempre está presente, estaba hablando, y decirle que a mí me daba un poco de pudor el hecho de venir a hablar así en público, como en estas redes, y sacar a luz lo que pasaba en las otras iglesias, o confrontar así con los hermanos, y ella me dijo a mí, no, María, no, esto tiene que salir a luz para que otros conozcan, porque estas redes, donde nosotros nos reunimos, lo escuchan varios. Entonces tienen que ser caídas las vendas de sus ojos, como me están cayendo a mí. A mí me da un poco de pudor, yo le dije,
no quiero exponer a los hermanos lo que hemos pasado. Está bien, Dios conoce todo, sí, Dios conoce, pero hay muchos hermanos que caminan como vos caminabas ciega y necesitan saber. Así que yo estaba un poco también temerosa de eso, pero bueno, yo creo que es bueno que otros hermanos también sepan, ¿no? Conozcan la verdad y sean libres. Totalmente, hermana. Así que bueno, eso mi hermano. Está bien, muchas gracias. Mira, mi hermana, es natural, es normal tener un poco de temor, de miedo. Y como estamos diciendo acá, mi hermana querida, cuando uno está como prácticamente con un lavado cerebral dentro de estas congregaciones, salir de su lugar es muy, muy difícil, porque uno tiene, aparte de un lazo de amistad con hermanos de la congregación, hay algo espiritual fuerte ahí, que realmente es difícil salir de su lugar. Mira, hermana, sierva de Jesucristo, dice, no es fácil para nosotros, y es verdad. Yo mismo, cuando tuve que salir de estas congregaciones carismáticas, yo estuve 2 años luchando, llorando, cayendo de rodillas, recibiendo maltrato y humillaciones, y diciendo, pero Señor, ¿cómo puede ser? Y no podía salir de la congregación. Y eso es difícil. Hay otros hermanos que duran mucho más años, ¿entendés? Pero cuando uno logra comprender todo esto, es como que realmente se te cae una mochila, realmente la palabra te hace libre. Y conoceré la verdad y serás libre, hermano querido. Y uno tiene que darse cuenta, por ejemplo, ese tremendo testimonio que diste recién de esta persona, que lo que tu cuñado, no sé qué dijiste que era, perder la casa, perder todo y ahora estar alquilando y encima seguir siendo fiel a esto. Ahí existe algo totalmente espiritual, ¿entendés? Y no me refiero a espiritual en el sentido que proviene de Dios. Lamentablemente hay muchas personas que están viviendo en esa condición, ya por causa, lamentablemente, de la ignorancia escritural y por un lavado de cabeza que le hacen, ¿no? Que eso justamente se llama un indoctrinamiento o un adoctrinamiento. Mi hermana Beatriz, abra su micrófono. Amén. Amén, amén. Sí, aquí estoy. Bueno, me quiero referir a lo que usted decía sobre las bendiciones que tenemos y que no necesariamente van a ser económicas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, que nos encerraron, era terrible estar encerrado uno dentro de la casa sin poder salir. Cuando pudimos salir, pudimos apreciar lo que significaba nuestra libertad de poder salir a la calle, de poder caminar, de poder hablar con los demás. Y cuando nos enfermamos, por ejemplo, si un día estamos en condiciones de no poder caminar, de no poder salir por cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, como me pasó las semanas anteriores, uno anhela poderse levantar, uno anhela poder caminar, no tener que depender de alguien para que le lleve un vaso de agua o algo de comer, y no lo apreciamos cuando lo tenemos, hasta que realmente lo estamos necesitando y no lo tenemos, entonces apreciamos. Hay un refrán que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces no apreciamos, el poder, solo levantarnos en la mañana, poder caminar, poder abrir nuestros ojos, poder tomar un vaso de agua, poder, lo que sea, saludar a nuestra familia, lo que sea. Todo eso es parte de las bendiciones y lo vemos tan normal porque lo tenemos. Pero gente que no tiene familia, gente que está en un hospital sin poderle levantar, gente que no puede hablar, gente que no puede ver, que no puede oír, Dios mío, somos bendecidos de una manera tan grande de parte de Dios porque podemos hacer todo eso, tenemos un techo sobre nuestras cabezas, tenemos calzado para vestirnos, tenemos lo que necesitamos, no nos está sobrando, pero tenemos lo básico. Me refiero a ese tipo de bendiciones. Y en cuanto al amor del dinero, y que por el dinero la gente hace cualquier cosa, o por lo menos la gente que no tiene a Dios, o que no tiene temor de Dios, me recuerdo de cuando los judíos iban a hacer llevaban sus animalitos para los sacrificios en el templo, y que habían quienes vendían los animalitos ya criaditos cuando se supone que tenían que llevar un animal que hubieran criado, que lo hubieran alimentado, que lo hubieran cuidado, porque iba a ser para el sacrificio al Señor. No, había alguien afuera que ya solo se los vendía para que solo lo llevaran, imagínense.
Entonces, los unos haraganes o acomodados que no querían perder el tiempo en hacer algo para el Señor, en preparar la ofrenda para el Señor, y los otros con el amor al dinero, que ya lo tenían listo para venderlo y tener una buena ganancia a costillas de los que no querían rendir un sacrificio al Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Beatriz, por ese comentario, esa acotación. Y esto me llevó a pensar algo a mí, ¿no? A veces, yo creo que a veces el Señor a propósito nos hace pasar alguna necesidad, alguna situación, ¿viste? No porque Él le agrade vernos sufrir, sino para recordarnos, hijito, mira, está pasando esto, pero acordate que hace una semana atrás vos estabas bien, pero ni te acordaste de mí. ¿Entendés? A veces, Señor, yo pienso, este pensamiento mío, ojo, este pensamiento mío, ¿sí? Exactamente, mi hermana, sierva de Dios, no sé cómo llamarla, sierva de Jesucristo. Claro que sí, ya somos bendecidos y somos prosperados. Esa es la prosperidad que a veces pasa desapercibida en nuestra vida. Mi hermano Wilber, abra su micrófono, lo escuchamos, mi hermano querido. Y hermano querido, no nos despidamos todavía, que el hermano Maldonado nos va a deleitar con algunas canciones. Así que hermano Maldonado, vaya preparando su garganta con arena. Mi hermano Wilber, lo escuchamos. Bueno, hermanos, miren, acaba usted de dar, dice más o menos donde finaliza esto sobre lo que es la teología de la prosperidad. Amén. Bueno, hermanos, miren, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, Él instruyó a esos 12 apóstoles todo lo que ellos tenían que enseñar después de que nuestro Señor pudiera partir a la derecha del Dios Padre. Y era algo que salía de la boca de Dios. Pero vemos también que después de la iglesia, en Hechos capítulo 2, vemos ese proceso de que empezaron a aparecer, como ustedes leían en Segunda de Corintios, bueno, otra clase de enseñanza. Hermanos que de la misma congregación, de los mismos lugares, de esas iglesias que el apóstol Pablo había fundado, empezó a salir otra clase de enseñanza, otra clase de teología. Entonces, para analizar este estudio, por ejemplo, de lo que es de la prosperidad, ¿dónde está el meollo de la situación? ¿Quiénes enseñan la Escritura y quiénes están escuchando? Lo que la palabra de Dios hace, hermanos, tenemos que entender en base a esta escritura donde dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, en su versículo 23 dice, ¿no? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la Escritura, nosotros tenemos que tener en cuenta el orden de las palabras. Aquí dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No dice cuerpo, espíritu o alma. Dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué hago énfasis en esto, amados hermanos? Porque la palabra tiene que llegar primeramente al ser interior. Cuando llega el espíritu, llega al alma, y del alma va a este cuerpo mortal. Ahora, ¿quiénes están enseñando la palabra? Es de grandes responsabilidad. A ver, para que me puedan entender, hermanos, miren un poquito, a ver, no sé si me doy a entender. Esto es de la vida natural que cada uno de nosotros hemos pasado. En el colegio, hermanos, los que hemos pisado tal vez el secundario, nosotros teníamos maestros, hermanos.
¿ya? De ahí yo me di cuenta, hermano, con el pasar del tiempo, ahora cuando ya fui una persona mayor, hay maestros por profesión y hay maestros por convicción. El maestro por profesión dicta su clase, le importa si el alumno haya aprendido o no, cumple su horario y se va. El maestro por convicción es un hombre que busca estar con sus alumnos, con sus alumnas, para no solamente enseñarles la materia que le toca enseñar, sino interiorizarse, así como en su juventud, como todo maestro sabe por qué situaciones están pasando, y se toma un tiempo extra de las clases que dicta para podernos hablar como un padre, orientarnos, capacitarnos ya cómo va a ser la universidad, cómo nosotros podemos encontrar esa vocación, qué es lo que queremos estudiar. Ahora, hermanos, cuando estos maestros ven que en cierta materia estamos flojos entre 4, 5 o 7 alumnos, este hombre dice: jóvenes, a ver, a los que voy a nombrar se quedan acá, y cuando nos quedamos los que nombran le dicen: ustedes no han entendido y están así. Yo me dispongo esta tarde en mi casa a darles 2 horas de ayuda, los que quieren. Y bueno, hermanos, dentro de los mismos alumnos, no todos, pues, hermanos, tenemos ese deseo de aprender, de reconocer lo que este maestro está queriendo hacer. Así, amados hermanos, así, en la vida ahora espiritual, mucho va a depender de los verdaderos pastores nacidos de nuevo, hermanos. Esos son los pastores que se ocupan verdaderamente del crecimiento espiritual primeramente, luego, como todo pastor, saber la situación de su oveja, porque visita el hogar de la oveja. Entonces, lo importante, lo que va a enseñar este pastor, es la doctrina, presentarle a Cristo por su Espíritu Santo en todos los aspectos que nos competen, que nosotros tenemos que entender. Por eso mismo, hermanos, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. En 1 Timoteo 4:16, él lo dice a este su discípulo, a este su hijo en la fe. Le dice en 1 Timoteo 4:16, le dice, hermanos: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, hermanos. Hermanos, ¿para qué le está haciendo esa exhortación? ¿Para qué lo está animando? ¿Para qué lo está haciendo dar cuenta en qué puntos está flaco a Timoteo, su padre espiritual, Pablo? Para que esa enseñanza que él le dio no lo tuerza ni a izquierda ni adelante, porque de eso, dice este versículo, va a depender la salvación, amados hermanos. Entonces, lo que nosotros primeramente tenemos que entender es una doctrina para salvación supervisada por nuestros mentores. Suponiendo usted, hermana Beatriz, Dios le permite evangelizar a una persona, y esa persona ve que verdaderamente tienes interés en aprender la palabra, cuídelo, enséñelo lo que sabe. No se necesita mucha teología para poder ganar un alma para Cristo, y nosotros somos un ejemplo. De mí, mi mentor fue un peluquero, amados hermanos. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso. Nosotros ahora, hermanos, para contrarrestar a lo que es esa teología de la prosperidad con falsos pastores, nosotros como creyentes que el Señor en su gracia nos ha limpiado de vasos sucios para hacernos vasos de honra, tenemos que cuidar, saber supervisar a nuestros hermanos que el Señor va a colocar en nuestro camino. Entonces necesitamos verdaderos pastores que verdaderamente se interesen por las ovejas. Ahora, segundo aspecto. Un verdadero maestro bíblico apacienta, cuida, pastorea,
no por ganancia deshonesta, no se enseñorea, sino es una persona íntegra, idónea, que es primeramente y que tiene que ser ejemplo a la grey. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos hablar por este medio? Por ejemplo, ahora mismo, hermanos, es lindo saber teología, pero ¿eso ha ocurrido en nuestras vidas? ¿Estamos haciendo eso en el seno de nuestra iglesia local? En lo personal, en lo particular, ¿hemos trabajado? ¿Ha dado resultado lo que estamos enseñando? ¿Con 1, con 2, con 4, con 5? ¿Hemos visto conversiones? ¿Hemos arreglado familia? ¿Nos hemos interesado? Hermanos, por eso en Primera de Pedro capítulo 5, hermanos, en Primera de Pedro capítulo 5, la escritura dice así, en el versículo 2 y 3 dice, para los verdaderos pastores, quienes van a pelear para preparar hermanos que puedan hacer frente a estas doctrinas de error. Apacentad la ley de Dios. Hermano César, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, amados hermanos, los que tal vez tenemos, por la gracia del Señor, ese ministerio de poder ser un maestro o un evangelista, hermanos, ¿es fácil colocar esto? No es sencillo, hermanos. Nos hemos equivocado por esa doctrina que nos enseñaron la primera vez cuando salimos de esas iglesias de error, hermanos. En principio hemos enseñado mal incluso, hermanos, al evangelizar. Pero cuando hemos profundizado, hermanos, la escritura, hemos conocido la verdad. Llegamos a discernir, hermanos, lo que verdaderamente, gracias al Espíritu Santo, lo que el Señor quiere que enseñemos. No es una tarea fácil, pero tenemos que hacerlo todo eso. Miren, hermanos, ¿por qué? En Tercera de Juan, hermanos, en Tercera de Juan, por ejemplo, en Tercera de Juan, a ver, ¿qué pasa? El Señor, ¿cómo trata a esas personas que son verdaderos pastores, que cuidan de sus ovejas? En Tercera de Juan, el versículo 5 al 8, dice así: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermanos, Juan le está hablando a Gayo. Pero ¿qué dice de este hermano? No sé si habrá sido un simple hermano o un simple pastor. Hermano, el testimonio que he recibido de ti, cuánto me place aquí en el corazón, porque cada persona que llega a tu casa, tú siempre estás ayudándoles en todas sus necesidades, dicen ahí, ¿no? Ahora dicen, porque, ¿sabes, hermano, por qué me agrada? Todas esas personas que vienen a tu casa, porque te conocen como los recibes, están llevando el mensaje de nuestro Señor. Y lo que vos haces, eso está bien, dice. Entonces, es un ejemplo que nosotros tenemos que meditar, hermanos. Amén, amén. Es cierto, hermanos, miren, cuando uno predica la palabra, hermanos, no lo hacemos por dinero. Pero a veces, hermanos, tenemos necesidades reales, materiales, hermanos. Pero no nos aprovechamos de la situación. Cuando entramos a un hogar no decimos, terminamos de enseñar la lección que tenemos. Bueno, hermanos, ahora vamos a orar por la ofrenda. Nunca. Nunca, hermanos, nunca.
Eso tiene que ser algo espontáneo de aquella persona que verdaderamente está agradecido con el hermano o la hermana que está enseñando. Cuando nos dicen, hermano, usted sabe, somos pobres, no tenemos mucho, pero hermano, tome, le voy a dar estos cuantos pesitos, lo va a servir siquiera para su sube, lo ha de servir para que cargue su teléfono. Eso es por gracia, hermanos. Entonces, el Señor tiene que cumplir todo esto para preparar maestros y discípulos para que puedan pararse contra estas doctrinas de error, hermanos. Amén, y por último, este tercer aspecto. El creyente verdadero, hermanos, vive por fe en lo que Dios dice, en su palabra, en toda situación de la vida terrenal, hermanos. Y para esto, hermanos, voy a leer lo que dice Romanos 8:28. En Romanos 8:28, hermanos, el Señor dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, el Señor dice que va a estar con nosotros en todo momento, hermanos. Dice, hermanos, dice que a los que aman a Dios, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, esas todas las cosas, hermanos, no solamente es para dar gracias a Dios en tiempos de bendición, sino también en tiempos de prueba, hermanos, su palabra. Ahí tiene que ser nuestra fortaleza, hermanos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos problemas familiares, de salud, eclesiales dentro de la misma iglesia, con hermanos, con pastores, enfermedad? Hay toda clase de turbulencia. Y a veces, hermanos, aún en nuestra condición de creyentes, estamos siendo sobrepasados. Y si no tenemos un hermano mayor, un hermano maduro con quien podamos compartir, buscar ayuda, es peor. Y ahí viene la escritura, hermanos. En Salmos capítulo 34, hermanos, en Salmos capítulo 34. Hermano Wilmer. El Señor. Hermano Wilmer. Sí. Vamos cortando porque estamos esperando al hermano Maldonado también, dale. Hermano, con todo respeto, perdón, hermanos, ojalá que este poquito que hemos expuesto pueda servir siempre en algo a nuestra vida, hermano. Dios le bendiga y gracias por su tiempo, hermano César, perdóneme. No te ofenda, hermano querido, pero es que tenemos que tener el espacio del hermano Maldonado, ¿viste? Y ya van a ser la una y bueno, queremos disfrutar también un poquito de eso. No te ofenda, hermano querido. Comprendemos y te agradecemos mucho realmente la enseñanza que nos traes, ¿sí? Hermano Maldonado, todo suyo el espacio, disfrútanos, mejor dicho, deleítanos con tu música, mi hermano querido. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, pues haciendo un poquito alusión a lo que lo que nos ministraba el hermano Wilber, de la falta de esos pastores en el inicio de este live, recordábamos un himno que es las 100 ovejas, y a veces tenemos, o no tenemos a veces, siempre tenemos que ir por esas ovejas que están sin consuelo, sin Dios, aparentemente están en una congregación. Tenemos que orar por estas personas que están en esas congregaciones y sacarlas de ese error. Es un tanto difícil para mí a veces escoger algún himno, alguna canción, porque pues por la diferencia de países y de todo, pero creo que esta es un poquito más universal, ¿verdad? Amén. Eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste yo
encrujimiento, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redimió dio. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que sin rumbo vagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla.